passades èpoques, el manicomi era la institució que simbolitzava el model de política de salut mental que es tractava aleshores. Afortunadament, aquesta manera d'entendre aquest tipus de medicina sembla superada. Però quin és el nou model? O quin hauria de ser? Per tal d'aprofundir en totes aquestes qüestions, acompanya en directe el prestigiós doctor i psiquiatre, el doctor José María Vázquez Roel, expert en salut mental i en trastorns addictius i director general de la clínica Capistrano. Doctor Vázquez Roel, benvingut a Salut 4.0. Un plaer tenir-lo aquí en nosaltres, la veritat, i gràcies. Muchas gracias. Encantado de estar aquí, encantado de colaborar contigo con el gran trabajo de divulgación sanitaria que haces, Joan. Encantado. No, también el gran trabajo que hace usted cada 15 días, cómo no, a través de las páginas del periódico. Doctor Vázquez Roel, de quina manera ha evolucionat l'assistència psiquiàtrica a Espanya i, diríem, a la resta de territoris? Muy mal, muy mal. Los expertos consideran que el modelo de reforma de la atención al enfermo mental implantado en los años 80 pues ha fracasado. Y yo comparto esta opinión porque este modelo tuvo que ver con un movimiento en la década entre los 70 y los 80 en la cual de alguna manera yo participé. Fue el movimiento de crítica a la asistencia psiquiátrica manicomial. El modelo manicomial, que básicamente significa no tanto una institución para que se rehabilite el enfermo mental, sino separar el enfermo mental de la sociedad normal y dejarlo detrás de los muros del manicomio para siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues ese modelo que viene desde el siglo XV, centros construidos, promovidos desde la religión, desde la ayuda al enfermo mental. El padre Jofré, el primer manicomio fue en Valencia, en el año 1400 y pico, pero poco a poco fueron convirtiéndose esos muros en el lugar donde se enclaustraba la locura, pero no tanto la locura, sino el enfermo mental o la gente que daba problemas de algún tipo. Y dentro de los muros del manicomio pasaba de todo. Ya en el siglo XX, pues, en fin, los electroshocks, todos los otros métodos coercitivos que se daban, que han sido denunciados por el cine, ¿no? El cine, sobre todo, películas que hemos visto casi todos, películas americanas, porque este modelo era el modelo mundial. Alguien voló sobre el nido del cuco, o otra película muy impactante, esta reciente, de ese manicomio que está en la isla, Shutter Island. Sí. Todos estos movimientos de denuncia de lo que pasaba ahí dentro, de esa isla, ¿no? Eso terrorífico, ¿no? El enfermo mental vivido como terrorífico, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente, a mediados del siglo pasado, pues se descubrieron los primeros medicamentos que tenían una acción sobre el psiquismo, una acción positiva. Se descubrieron los antidepresivos y se descubrieron los neurolépticos. Y se pensó que por fin la psiquiatría podía ser, pues, una enfermedad curable más. Y más o menos con esa idea surgió también en Estados Unidos la idea, después de la Segunda Guerra Mundial, de que los enfermos mentales, que todos los soldados americanos que después de la guerra volvían a casa, que tenían grandes problemas psicológicos, tenían el derecho a ser tratados en los hospitales generales. Fue Kennedy el que insistió muchísimo en la creación de unidades de psiquiatría en hospitales generales. Tardó un poquito en llegar esta idea a España, pero llegó. Y llegó justamente en la época de Franco, cuando se empezaron a montar las ciudades sanitarias, esos grandes hospitales que empezaron durante el franquismo, y ahí sí empezó a plantearse por parte del planificador la creación de estas unidades de psiquiatría en hospitales generales. Pero bueno, evidentemente un hospital general es un hábitat frío, es un hábitat hospitalario, y un enfermo mental no puede estar ahí mucho tiempo. Por tanto, estas unidades tienen que ser necesariamente de corta estancia. Y enseguida que se le da el alta. Entonces el enfermo se queda fuera. Y se le da la responsabilidad de su atención al familiar. Y esto genera una situación de falta de asistencia que todavía continúa hoy. O sigui, doctor Vázquez Roel, vostè creu que el model de manicomi està definitivament superat?
Bueno, absolutamente, absolutamente. Una cosa, bueno, es que manicomio es la denominación genérica, coloquial. Estamos hablando de las instituciones típicas. Aquí tendríamos uno, el hospital psiquiátrico, donde ya cuando uno entra ya no sale. Entonces estas unidades ya de duración indeterminada, pues no tienen mucho sentido. En todo caso, habría que estudiarlas muy a fondo. Doctor Fajardo, quin és el model que ha substituït en el manicomi? Vostè ja ho enfilava, però exactament quin és? Se está dando ahora una paradoja muy curiosa, y es que por miedo al manicomio y como respuesta al manicomio se genera que la modalidad de internamiento en marco hospitalario general, que es lo que es un hospital general, donde tienen distintas especialidades, y de la misma manera que en un hospital general está el área de cardiología, de traumatología, pues se consideró que tenía que estar el área de psiquiatría. Pero en general se consideró, por parte de la Ley General de Sanidad, Ernest Lluch, y se ha dado las recomendaciones a los psiquiatras generalistas, que en la medida en que sea posible se evite el internamiento del enfermo mental. Entonces, la idea que prevalece en general entre todos los psiquiatras es: lo mejor es no ingresar a ningún enfermo mental. En cambio, paralelamente ocurre lo contrario. Por parte de la sociedad civil, ¿no?, desde la administración han surgido unidades de internamiento para los adictos. O sea que los adictos sí que se ingresan, y conviene que se ingresen, y todo el mundo entiende que conviene que se ingresen, y se abren comunidades terapéuticas para que se ingresen los adictos, que en realidad no son hospitales la mayor parte de las comunidades terapéuticas. Por tanto, teniendo en cuenta que un adicto es, por definición, un enfermo mental, se da aquí la curiosa paradoja que los adictos sí se ingresan y los otros enfermos mentales es como si no tuviesen derecho al ingreso. Y de hecho se les recomienda que no se ingresen, y sobre todo se les da medicación. Con lo cual está surgiendo en este momento otro problema de salud mental, que es la hipermedicación de los enfermos mentales. Y están surgiendo también protestas por parte de teóricos en cuanto al problema generado por la excesiva psiquiatrización, porque evidentemente si al enfermo mental no se le puede internar, lógicamente se le tiene que medicar más. Entonces, bueno, pues estamos en un momento de desconcierto. La administración, desde luego, no sabe muy bien cómo manejar esta situación de la asistencia al enfermo mental, porque esencialmente es internamientos breves en unidad de hospital general cuando sea absolutamente necesario, y listas de espera en los centros de salud mental, donde realmente los profesionales de salud mental, por mucho que intenten hacer bien su trabajo, con el poco tiempo que disponen, es francamente difícil. Por tanto, es un modelo que yo creo, primero, que hay que analizar y hay que hacer propuestas nuevas, y yo creo que la propuesta una proposta que veurem el proper... que completaría y resolvería este modelo insuficiente, este modelo binario, internamiento breve y lista de espera para ir a un centro ambulatorio, sería la potenciación de unidades de internamiento, digamos, de media estancia, de 1 a 3 meses, con una dinámica psicoterapéutica interna, donde la institución es terapéutica en sí misma. En definitiva, creo en este modelo porque es el que yo he practicado durante 30 años, porque realmente la Clínica Capistrano no es ni ha sido nunca solo una clínica para tratar alcohólicos y toxicómanos, que esta es la imagen que ha quedado aquí en Mallorca. No, ahí siempre hemos atendido a todas las personas con sufrimiento en el área de la salud mental, como pueden ser las depresiones, la angustia, las crisis matrimoniales, etcétera, y bueno, con unos resultados muy eficientes. Senyores i senyors, avui de matí està aquí amb nosaltres el doctor José María Vázquez Roel, prestigiós psiquiatre, director general de la Clínica Capistrano. Està parlant de la situació actual del model, diríem, psiquiàtric, del model psiquiàtric on, efectivament, fa un temps el model manicomial va quedar substituït per aquest nou model, i que, efectivament, avui en dia manquen una sèrie de centres que, lògicament, el manco puguin donar
una resposta a patologies de salut mental prou importants. Anem en el informatiu horari d'aquesta casa, de Canal 4 Ràdio, i com aquell que diu, en 5 minuts tornem aquí està amb el doctor Vázquez Roel per acabar i concluir aquesta entrevista en aquest reputat psiquiatre. Estem avui de matí parlant amb el doctor José María Vázquez Roel, director general de la Clínica Capistrano, psiquiatre, i la veritat ens està fent una anàlisi de la situació actual de la psiquiatria i del sistema psiquiàtric d'aquest país, com és Espanya. Doctor Vázquez Roel, en quina existeix del que ens estava explicant vostè d'aquesta restauració de nous models, existeix consens? A ver, ¿assisteix? No, que en la situació en què es troba la instauració d'aquest nou model, vostè creu que hi ha consens per instaurar-ho? No. Bueno, no hay consenso porque no hay debate. Ajá, bona cosa. Si nos planteásemos el debate, habría que buscar consensos. Y habría que buscar consensos tanto a nivel teórico, bueno, antes que teórico, a nivel filosófico, instalarse o pronunciarse sobre la filosofía de cada profesional, en qué filosofía, desde qué filosofía creen que tienen que trabajar. Al decir filosofía me refiero al viejísimo debate que viene desde los griegos de qué es el ser humano, si somos solo un solo ente material, el viejo debate entre monistas y dualistas, entre Demócrito, el filósofo griego que fue el que concibió el átomo, la expresión átomo viene de ahí, o el mundo donde predominan las ideas, Platón, el idealismo, ¿no? Es decir, ideas, materia, la clásica dualidad. ¿Qué es el ser humano? ¿Somos solo materia? ¿Somos cerebro? El cerebro es una masa gelatinosa que podemos ver en las carnicerías, ¿no? Sí. Pero bueno, ese cerebro es un órgano, sobre todo el humano, con la corteza cerebral, capaz de generar pensamiento, una cosa que todavía no sabemos lo que es, pensamiento, cogniciones, ideas, es decir, todo este aspecto de lo que ahora el desarrollo psicológico pues llama psicología cognitiva, centrarse en el mundo del pensamiento, el mundo de las ideas. Lo que no puede ser es que el psiquiatra se centre únicamente en el mundo de la materia, que sería la neurobioquímica cerebral, y se crea que su papel solo es de recetar fármacos, dejando al mundo de los psicólogos el mundo de las ideas. Es absurdo. Yo, evidentemente, en mi práctica profesional trabajo, evidentemente, como psiquiatra con los psicólogos, conformando un equipo integrado de psicólogos y psiquiatra, porque evidentemente el médico psiquiatra sí que tenemos competencia para valorar el estado del órgano físico que es el cerebro. Lo que no puede ser es que haya una red asistencial por un lado y que se consideren enfermedades solo las enfermedades orgánicas, y que todo lo que no sea orgánico se deje en manos de los psicólogos y no se consideren enfermedades. Por ejemplo, ¿qué es la ludopatía sino una enfermedad? Porque tienen que estar solo los psicólogos y los psiquiatras generalmente involucrándose poco. Y en el tratamiento de las adicciones, porque a los psiquiatras generalistas en general no les gustan las adicciones. Por tanto, las adicciones no se consideran enfermedades y se dejan en manos de los psicólogos. En manos de los psicólogos o de los aficionados, generalmente muchos recuperados, que sin seguir adecuados cursos de formación, pues se dedican a trabajar atendiendo a lo que yo creo que son enfermos, y creo que es un problema que la Administración se tendría que plantear. Por tanto, no hay consenso. Aquí se está en una línea de atención psiquiátrica excesivamente organicista. Es muy fácil para un psiquiatra, es lo más fácil hacerle una receta a un paciente, porque eso en 10 minutos ya lo despachamos, y es muy difícil hacer una escucha, porque una escucha requiere como mínimo media hora de escuchar al paciente, y si uno tiene una larga lista de espera, pues no hay tiempo, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de crisis psiquiátrica estamos hablando de todo esto, estamos hablando de diferentes filosofías, diferentes orientaciones teóricas. La psiquiatría pasó del mentalismo, de centrarse en la mente freudiana, psicoanalítica del siglo XX, a la actual situación, donde la psiquiatría, que era la cenicienta, era la especialidad menos valorada por los laboratorios farmacéuticos, en este momento
Los laboratorios farmacéuticos, en fin, están encantados con los psiquiatras porque podemos recetar medicamentos muy caros, pero que además van a durar, son prescripciones que generalmente duran el resto de la vida. Aquí se plantea la típica pregunta que nos hacen los enfermos: doctor, ¿y el antidepresivo lo tengo que seguir tomando? No, ¿cuánto tiempo lo tengo que seguir tomando? Es una típica pregunta, ¿no? En general, los medicamentos psiquiátricos que se prescriben son para una duración muy larga. Ahora son generalmente, antiguamente eran muy baratos, ahora son muy caros, y los laboratorios pues invitan frecuentemente a los psiquiatras a los congresos donde venden las excelencias de los productos. Ciertamente los productos farmacéuticos y los laboratorios también cumplen un gran papel en la investigación, pero bueno, hay que tener en cuenta todos estos aspectos y hay que tener en cuenta el aspecto esencial del ser humano, que es nuestra capacidad de pensar, nuestras creencias, nuestras condiciones, y eso es lo que hay que trabajar. Ja per anar acabant, quina és la proposta de la seva llarga experiència i trajectòria com a clínica Capistrano a un nou model de psiquiatria? Bueno, pues que entre estos dos elementos únicos, que es una unidad de internamiento para enfermos agudos de corta estancia, generalmente de menos de 15 días, pues una unidad en un lugar agradable, en un lugar cómodo, no en el pasillo de un hospital, en un lugar digno, donde puedan implementarse pues actividades varias de todo tipo, y que esté fuera, que por supuesto que no reproduzcan en ningún momento la idea de manicomio, y que estén fuera del Hospital General, por razones de dos tipos. Una, la comodidad y el confort del paciente. Por ejemplo, en nuestro caso, la clínica está a 10 minutos de la playa y la gente inicia la jornada terapéutica yéndose con el monitor a bañarse a la playa de Cala Mayor. Es decir, confort, infraestructura adecuada a nuestro programa, es decir, salas de terapia, despachos, taller de manualidades, etcétera. Y luego, bueno, pues una limitación del tiempo de estancia, generalmente de 1 a 3 meses según las patologías. Y luego, pues la posibilidad de continuar el tratamiento ambulatorio donde el paciente quiera, en centro de salud mental, en Alcohólicos Anónimos o con nosotros si quiere. Nosotros hemos estado trabajando en este sentido durante 3 décadas con muy buenos resultados y además pudiendo ofrecer a la población algo que las demás unidades no ofrecen, que es lo que se llama el tratamiento integral, o ahora con la denominación de moda patología dual, es decir, la concomitancia de una enfermedad mental, como puede ser la depresión, trastorno de ansiedad, un trastorno de personalidad, junto con cualquier tipo de adicción. Per cert, els professionals estan suficientment involucrats i conscienciats sobre les necessitats de reforma a la salut mental? Los profesionales que se dedican al estudio de la asistencia y han desarrollado trabajos técnicos que fácilmente se pueden buscar por internet, francamente son críticos con el estado actual, y como menciono en el artículo donde desarrollo estas ideas, esta situación, aparte de la opinión de algunos profesionales, sus consecuencias negativas, me refiero a si no hay atención adecuada, el índice de suicidios. Yo no diría que el aumento del índice de suicidios, sobre todo en varones, tenga que ver solo con la mala atención en salud mental, pero algo debe influir. Y muchos otros índices que podrían medir las consecuencias negativas de esta mala atención al enfermo mental. Lo que pasa es que este tipo de trabajo, si se ha hecho, yo lo desconozco, pero supongo que sí, porque que un paciente esté teniendo sufrimiento mental es muy difícil de describir, es la angustia, es no querer vivir, es la depresión, son los cuadros alucinatorios, son los cuadros celotípicos, los delirios de celos, cuyas consecuencias salen todos los días en las páginas de los periódicos. La maté porque era mía y luego me mato yo.
todo este tipo de cosas, toda la patología mental hace sufrir tanto. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente estamos dando tanto desde el punto de vista público, de la asistencia pública, como desde el punto de vista privado, la adecuada asistencia al enfermo mental? Desde mi punto de vista, la respuesta es negativa. Doctor José María Vázquez Rueda, ha estat un plaer tenir-lo avui de matí aquí amb nosaltres, i com no, enhorabona, perquè tenim una primícia a la FIC Clínica Capistrano. Després de molta lluita seva, té la llicència hospitalària que tant necessitava aquesta clínica. Pues sí, es una buena noticia porque la Consejería ya en el 2015 nos había autorizado la creación de un hospital de salud mental y toxicomanías, que es como se denomina, un nuevo tipo de hospital, que seremos el primero en España, porque no hay otro que tenga este ítem. Y entonces estábamos pendientes de la licencia municipal, que ha sido muy complicada obtenerla, pero justamente ayer mismo me comunicaron por teléfono que ya la teníamos. Entonces vamos a empezar a corto plazo las obras de reforma para ser justamente el primer hospital de este tipo en España. L'esperem en altres programes. Moltes gràcies, doctor Vázquez Rueda. Agraït. Fins una altra.